Hace menos de una semana, Copeservidores, la tercera cooperativa más grande de Costa Rica, fue intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar ahora? Esas son las preguntas. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué pasó? En serio. Durante esta semana ha habido demasiado chisme, por decirlo de alguna manera. Pero su jefe tiene un documento y un informe oficial, entonces yo me voy a guiar con eso para que la información sea real. El documento de respuestas de su jefe da 5 razones sobre la intervención, pero esas 5 razones se pueden resumir en 3. Y empiezan desde que la cooperativa presentó sus estados financieros y sus reportes para el último trimestre de 2023 a su jefe. Porque a inicios de 2024 su jefe audita los estados de Copeservidores desde agosto hasta diciembre de 2023. Y de esa auditoría salieron varios puntos importantes. El punto número 1 es que Copeservidores había permitido que cerca del 20% de sus clientes que tenían préstamos se atrasaran entre 90 y 120 días. Y aquí hay una de 4 tangentes muy importantes. Copeservidores era una cooperativa que se dedicaba o se enfocaba en empleados del sector público. Y a los empleados del sector público normalmente se les rebaja la cuota de su préstamo directamente desde el pago de la planilla. Y eso hace una operación demasiado segura para cualquier cooperativa, porque son empleados que literalmente siempre pagan a tiempo. Pero hace algunos años Copeservidores estaba buscando expandirse y se abrió el mercado de empleados del sector privado también. Y a esos empleados generalmente no se les rebaja la cuota de su préstamo desde el pago de la planilla. Y ahí llegamos al punto número 2, porque no es solo que Copeservidores tenía clientes que se atrasaban 3 o 4 meses, o que ellos no actualizaron la categoría de riesgo de esos clientes, sino que no la actualizaron al propio, para no ponerlo en los estados financieros. Y aquí llegamos a la segunda tangente. En Costa Rica, las entidades financieras tienen que clasificar los clientes de su cartera de créditos en diferentes niveles, siendo el A1 el más bueno y el que casi no se atrasa, hasta la D. La razón para no actualizar eso en los estados financieros es simple. Si yo actualizo la categoría de riesgo de una buena parte de mis clientes y digo que antes eran muy buenos clientes y ahora están en riesgo de no pagar, eso no solo afecta a mis estados financieros, sino que me convierte a mí en una cooperativa con un nivel de riesgo bastante alto. Y ese aumento de riesgo significa que, como cooperativa, ahora yo necesito tener reservas de efectivo más grandes. Y eso puede crear un problema de liquidez, porque se necesita dinero en reservas para cubrir a los clientes que potencialmente no van a pagar. Pero si los clientes no van a pagar, entonces no entra suficiente dinero para poner en reservas. Y eso nos lleva al último punto, y es que su jefe, después de auditar los informes y darse cuenta de todo esto, hace la información pública en su reporte. Y Copeservidores tiene que finalmente ajustar sus estados financieros, arreglando lo que inicialmente habían reportado como una ganancia de 3.288 millones en diciembre de 2023 a 26.975 millones en pérdidas. Y ahí es donde su jefe dice que la información reportada mostró deficiencias graves en su precisión, consistencia e integridad, que los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa han actuado con negligencia y que el manejo irregular y riesgoso de los mismos permitió el ocultamiento de información financiera real al supervisor, a sus asociados, ahorrantes e inversionistas. Y su jefe le pide a CONACYF que intervenga a Copeservidores por al menos 30 días. Entonces, ¿qué pasa ahora? Primero hablemos sobre la intervención, que es el tema principal. La intervención existe por varias razones, pero hay 2 que son muy importantes para las personas. La primera es para que el interventor, que es el grupo de personas que fue asignado por parte de CONACYF para que tome el control de Copeservidores y analice todo, analicen si la entidad puede continuar funcionando o no. Pero si la entidad deja de funcionar, hay un proceso que usualmente tarda años y se resume en liquidar los activos de la cooperativa, con eso pagar diferentes obligaciones que ellos tienen, como algunos préstamos con entidades de gobierno, por ejemplo, y si queda algo de dinero, devolvérselo a los asociados. Ahora, ese era el proceso hasta hace algunos años, pero ahora en Costa Rica existe algo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos. Y esa es la tercera tangente. El Fondo de Garantía de Depósitos es relativamente nuevo aquí en Costa Rica. Es un fondo que existe para proteger a las personas que colocan dinero en entidades que son reguladas por su jefe, como lo era Copeservidores, en caso de un colapso o una quiebra, y cubre hasta 6 millones de colones por persona. Pero sobre el uso de este fondo aún no se ha dicho nada.
al menos al momento de grabar esto, el 17 de mayo. Pero sería probable que si la intervención resulta negativa y la entidad no puede seguir funcionando, este fondo se utilice para cubrir al menos un poco del dinero de los asociados. El segundo propósito importante de la intervención es evitar que personas que tenían ahorros en la cooperativa vayan a sacarlos. Y sí, esto es un problema demasiado grande para demasiadas personas. De nuevo, esta cooperativa tenía más de 131,000 personas asociadas, pero es una decisión estratégica que se toma para evitar lo que conocemos como una corrida o estampida bancaria. Y aquí es donde va la cuarta tangente. Las entidades financieras como bancos, cooperativas, asociaciones y otros funcionan por medio de un sistema que se llama intermediación financiera. De forma sencilla, eso explicado significa que cuando yo deposito dinero, el banco toma una parte y se la presta a alguien más en una tarjeta de crédito o en un préstamo para un auto o para una casa o lo que sea. Y deja otra parte pequeña en una reserva, por si yo o alguien más que tiene ahorros quiere sacar dinero en algún momento. Y uno pensaría, si el banco está agarrando mi dinero y se lo está prestando a alguien más, ¿qué pasa si yo voy a sacar todo mi dinero? Y no hay problema con eso, porque para eso están las reservas. El problema sería que vayamos yo y otros cientos o miles de personas todos al mismo tiempo a retirar todo nuestro dinero, porque es muy probable que la entidad no tenga suficiente dinero en reservas en ese momento para devolvernos todo nuestro dinero. Y lo probable es que la entidad colapse. Eso es justamente una corrida bancaria y eso es lo que se quiere evitar por medio de la intervención. Entonces, por estos 30 días de la intervención o 30 días más, si se extiende, las personas que tienen ahorros no los pueden retirar y las personas que tienen préstamos tienen que seguir pagándolos. Y eso nos lleva a otro punto muy importante. Este tema de copeservidores es algo que se puede volver muy pesado a nivel nacional. Hay demasiadas personas asociadas con ahorros, planillas o también préstamos en medio de todo esto. Y siempre que hay personas en medio de situaciones que ocurren así con entidades, sin importar la entidad que sea, es algo muy triste de ver y es algo sumamente complicado. Y eso tiene ahorita a muchas personas, con toda la razón, preguntándose si la cooperativa X o la cooperativa Y o si el BAC o si Multimoney son los próximos en colapsar. Y hay que tener mucho cuidado y hay que mantener la calma. Y por eso es que su jefe también ha sido muy claro en sus comunicaciones que la situación en este momento con copeservidores es un caso específico y no corresponde a una situación generalizada. Entonces, de nuevo, es una situación complicada, pero tratemos de mantener la calma. Y ahora sí, para cerrar este video quiero hablar sobre 3 temas. Número 1, de los culpables. Número 2, de los analistas. Y número 3, de los reguladores. Y voy a ser rápido porque el video ya está un poco largo. Número 1. He visto muchas personas en redes sociales en esta última semana decir que esto que está pasando le pasa a las personas por poner su dinero sin investigar entidades, sin leer estados financieros, sin ver regulaciones y no, pésima opinión. Esta situación, como vimos, vino en efecto dominó desde hace bastantes años. La cooperativa era gigantesca, estaba regulada como se suponía que debía estar regulada, pero habían personas por dentro que estaban maquillando los estados financieros y también la situación de la cooperativa. Entonces, no, si ustedes pusieron dinero aquí porque confiaron en la regulación y en lo que veían de la entidad y en que era una entidad sumamente grande, esto no es culpa de ustedes. Número 2, otra cosa que he escuchado mucho esta semana son personas decir que esto se veía venir. Y, ¿en serio? ¿Por quién? Porque tengo un amigo que dice que el mejor analista deportivo es el que analiza el lunes el partido que se jugó el domingo. Y es cierto. Ahora van a salir muchas personas a decir que esto era de esperarse, que esto se veía venir y no es cierto. Esta es una situación que pasó por encima de auditores privados, de auditores públicos, de reguladores y de un montón de personas. Entonces, no crean si ven en redes sociales a alguien decir que, yo sabía que esto iba a pasar. Y número 3, si hay algo que me quedó claro después de mi tiempo trabajando en detección de fraude, es que regulación no significa infalibilidad. Eso significa que ahorrar o invertir dinero en una entidad regulada es bueno y es justo lo que deberíamos hacer. Pero que la entidad esté regulada no significa que es una entidad que es perfecta. Estas regulaciones están diseñadas por personas y también son personas las que las pueden burlar. Entonces, ¿está bien invertir en algo que no es regulado? Bueno, no es la mejor idea. Pero sí significa que al invertir en algo o ahorrar en algo que es regulado, debemos tener muy claro lo que significa y lo que no significa esa regulación. Y ahora sí, para terminar, yo creo que lo importante de todo esto no es tanto lo que pasó, aunque sí es importante y las personas responsables deberían ser castigadas, pero
creo que lo más importante de esto es lo que va a pasar y cómo todo esto se va a resolver. Porque, de nuevo, hay mucho dinero en juego de personas que han ahorrado durante muchísimos años en esta cooperativa y que no son responsables ni culpables de todo lo que está pasando. Y sería genial que estas personas puedan recuperar todo su dinero. Y eso también traería de vuelta un montón de confianza sobre el regulador y sobre el resto de entidades financieras en Costa Rica. Pero ese es solo el escenario ideal. De aquí en adelante hay muchísimas cosas que pueden suceder y hay muchos desenlaces posibles para toda esta situación. Y ahorita solo el tiempo dirá qué es lo que va a pasar. Entonces, hasta este momento realmente no hay más que decir. Eso sería y nos vemos pronto. Chao.